La verdad ha pasado mucho tiempo, pero por fin ya tenemos TikTok Plus en su última versión. ¿Y por qué lo de Plus? Porque este TikTok tiene funciones simplemente que nunca habías visto. Por ejemplo, todas estas que ves por aquí son funciones que la aplicación normal de TikTok no la tiene. Así que si quieres disfrutar de ellas, ya sabes, atento al vídeo que arrancamos. Sí, hemos cambiado wallpaper, ahora tenemos uno más a la época en la que estamos, Navidad. Qué bonito es ver las calles con tantas luces. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte, vamos con lo bonito, con lo interesante, TikTok Plus en su última versión. Por aquí ya tengo yo las dos aplicaciones que hace falta, ahora luego te explico todo, como tú también lo puedes tener en tu teléfono móvil. Pero antes quiero que veas cómo funciona esta aplicación, vas a ver que es una maravilla y si eres fan de TikTok, pues esta es la aplicación que necesitas. Por supuesto, la primera vez que entres, pues te va a pedir que te registres. También si te quieres crear una nueva cuenta, pues te va a pedir todos los pasos para que sepa qué tipo de contenido te gusta. Ya sabes, mostrarte diferentes categorías y así TikTok va conociéndote un poco. Pero a mí esto me da igual porque una vez que ya inicie sesión, pues va a aparecer todo el contenido que yo siga en TikTok. Por defecto lo tenemos por aquí, ya sabes, aquí en mi perfil o profile. Vamos a iniciar sesión y listo, ya tendremos todos los usuarios a los que nosotros seguimos. Vamos aquí a inicio para que veas que contamos con todas las funciones. No hay nada que falte de TikTok normal, el de la Play Store, barra superior, lupita, me gusta, comentarios, guardar, compartir, la lupita para buscar otro tipo de contenido, lo que está en tendencia, para que nosotros subir nuestros propios TikToks y los mensajes. Bueno, en este caso no aparece ninguno porque no tengo iniciada sesión. Así que aquí está nuestro TikTok normal y corriente. Si hay algún tipo de vídeo que nos guste, por ejemplo esto, y lo queremos descargar sin marca de agua, le damos aquí a compartir y nos aparecen ya las típicas opciones y en este caso pues nos centramos en la de descargar, que sería Sabe. Vamos a pulsar. La primera vez te va a pedir los permisos, ya que la aplicación es nueva, pues bueno, ya está y automáticamente se descarga. Y si vamos a nuestra galería, aquí lo tenemos, fíjate, y listo en nuestra galería y ya sabes lo importante, sin ningún tipo de marca de agua. Espectacular. Y esto sería lo principal que nos ofrece este TikTok, así como viene, pero por eso hace falta la otra aplicación, la cual te va a hacer explotar todas las funciones de este TikTok Plus. Así que vamos a conocer la siguiente app. Y aquí tenemos la siguiente aplicación, TikTok Plugin, que es lo que necesitas si quieres tener de verdad TikTok Plus. Eso sí, si no quieres instalar este TikTok Plugin, no es obligatorio, pero si no lo haces no vas a encontrar estas funciones que vas a ver a continuación. Así que mi recomendación es que lo descargues. El proceso te lo enseño ahora un momentito, pero antes quiero que veas cómo se ve esta aplicación. Aquí básicamente vas a tener las diferentes opciones que te ofrece la aplicación. Todo lo que tú cambies aquí se va a aplicar a nuestro TikTok. Por ejemplo, región, básicamente el contenido que vamos a ver por defecto está puesto en Estados Unidos, pero si tú quieres que aparezca contenido de tu país, pues buscas tu país. Yo en este caso pues Españita, que lo tenemos, aquí está, pues marcamos Spain y va a aparecer todo el contenido de España. Esta función es buena si quieres descubrir otro tipo de contenido según el país. Luego, forzar modo de región. Haz coincidir cada publicación con la región seleccionada y muestra solo los resultados relevantes. Esta también es buena si quieres saber qué es lo que está a tendencia en Andorra, por ejemplo. Pues activando esto te va a aparecer todo el contenido solo de Andorra. Eliminar marca de agua, esta en este caso ya nos dice que está activada. Además, lo bueno que por cada opción nos dice lo que significa. Por ejemplo, dúo, pues aquí nos dice lo que es, omitir los ajustes de privacidad para la capacidad de dúo. Y en este caso pues viene activado. Así que aquí simplemente pues tú vas eligiendo lo que quieres tener activado o desactivado. Yo por aquí te recomiendo no tocar sobre todo el tema de la publicidad, para que no te aparezca publicidad y no te moleste. También si no te gusta ver contenidos de directo, pues aquí tienes la opción de poder desactivarlo, así que activado y ya no va a aparecer ningún directo. Ocultar publicación largas, el estilo de fondo también lo puedes cambiar. Por ejemplo, Roboto, a aceptar. Y también vamos a poder elegir dónde se va a ir guardando todo lo que vayamos descargando de TikTok. Yo en este caso lo tengo por defecto, que sería mi galería, pero tú puedes elegir dónde te dé la gana. Y si has cambiado muchas cosas y a lo mejor la aplicación te va un poco rara o quieres dejarlo como estaba todo al principio, pues le das aquí a los tres puntitos y tienes la opción de restablecer y todo volverá a como estaba al principio. También puedes cambiar el tema. En este caso lo dejo por defecto, es decir que si tengo el teléfono en modo blanco, automáticamente la aplicación está de ese color y al revés también, si lo tengo en oscuro, pues aparecerá en oscuro.
Así que ya sabes, todo lo que hagas aquí se aplica a TikTok y aquí ya nos da la opción de iniciar directamente y ya estamos aquí en nuestra aplicación. Pequeño consejo, una vez que hayas hecho cambios, te recomiendo que cierres la aplicación de TikTok para que inicies de cero y así se apliquen correctamente los cambios. Así que esto sería TikTok Plus, ya todo lo que hayas configurado en el plugin va a aparecer en nuestro TikTok. Fíjate por ejemplo que ha cambiado también el tipo de letra, ahora está el de Roboto, que creo que fue ese el que yo elegí. Y bueno, diferentes opciones, como te he dicho, no va a faltar nada que la aplicación de TikTok normal tenga. Así que ya puedes disfrutar de TikTok Plus pues en su última versión y déjame en comentarios qué te ha parecido la aplicación. Y ahora vamos con la parte que seguramente no te gusta hacer, pero vas a tener que hacerlo si quieres disfrutar de esta aplicación. Para ello, aquí debajo en el primer comentario te voy a dejar un enlace que te lleva directo a la página web, así de simple, que es donde he conseguido esta aplicación. Aquí vas a tener, la verdad, información muy detallada del contenido que estamos viendo y el que vamos a descargar, las ventajas, por ejemplo también por aquí cómo descargar, y aquí tienes ya el enlace de descargar. Recuerda que son dos aplicaciones, pues tenemos nuestro TikTok Plus y luego el plugin, así que pulsas y son enlaces que te llevan al Mediafire ya sin ningún tipo de publicidad directo, así que descargas las dos aplicaciones. El orden sería primero TikTok y luego ya el plugin. Importante, si tienes el TikTok de la Play Store, tienes que desinstalarlo. Muy importante porque si no, no te va a funcionar. Así que desinstalas el TikTok si lo tienes de la Play Store y ya luego pues instalas estas dos aplicaciones y listo. Una vez instalado lo inicias y ya disfrutarás de TikTok Plus. También como siempre te dejo el fondo de pantalla igual en los comentarios y en la descripción para que tú también lo tengas en tu móvil y que sea un poco más navideño. En fin, nos veremos en un siguiente vídeo aquí en JB Tech. Adiós.